Claro que sí, chicos. Y ya se lo comentábamos hace un ratito, 100 veces tranvía, y vamos a estar hablando con el curador Carlos Reyes. Carlos, gracias por recibirnos, por tomarte unos minutitos para nosotros. Hola, gracias a ustedes. ¿Cómo andamos? Bueno, primero que nada, es como un recorrido, lo que vemos en el piso de arriba, de acá de NIP, es como un recorrido de la historia del tranvía, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Tiene un gran salón, digamos, donde está el recorrido de la historia del tranvía, con dos etapas, la del tranvía de caballos y luego la del tranvía eléctrico. Luego tiene un pasaje que es todo literario, con 5 textos vinculados al tranvía de autores nacionales. Y abajo tiene, bueno, otra serie de sorpresas, entre ellas un juguete de tranvía uruguayo Bueno. que está completo y que recuerda al tranvía cuando ya este no existía. Vamos por el principio, ¿no? Por ejemplo, acá que vemos el tranvía Montevideo nació en 1868. ¿En qué contexto nace el tranvía y por qué era necesario en ese momento? Bueno, el tranvía en realidad nace en un contexto en el que la ciudad estaba creciendo y demandaba mayor transportabilidad y que había problemas de locomoción con las zonas aledañas. En ese sentido fue un factor aglutinante, o sea, gracias al tranvía, y año a año se ve desde la inauguración que se empiezan a conformar los barrios y además se van conformando los barrios intermedios entre esas pequeñas localidades, ¿no? Y el centro. Se va expandiendo la ciudad también debido al tranvía, ¿no? A que podía llegar. Sí, sí, sí. Ahí se cuenta también cómo se realiza el loteo, cómo Francisco Piria va fraccionando Montevideo, cómo las playas se van convirtiendo en barrios, en fin, toda una serie de fenómenos vinculados al nacimiento y crecimiento del tranvía de caballos, que tiene 2 etapas. La primera son pequeños tranvías criollos, el tranvía orillero que yo le digo, y luego es cuando ya las compañías inglesa y alemana empiezan a hacerse cargo, ya tendiendo ya al monopolio. ¿Cuál es el precio? ¿Cuánto salía, por ejemplo, en esa época subirse al tranvía? Capaz que hacer un paralelismo entre lo que sale ahora y lo que salía antes, por ejemplo, tomarse un bondi. ¿Era accesible para la gente que vivía en Montevideo? Sí, supongo que el momento más accesible fue cuando se electrificó el servicio. O sea, el tranvía era, capaz que al principio no era tan accesible, después se va haciendo más. Uno, por la cantidad de gente que viajaba, por los volúmenes de gente que movía, se da cuenta que era accesible, y después el precio se estabilizó en 4 centésimos durante muchísimo tiempo, durante décadas, lo que habla de una estabilidad económica del país, porque la exposición también refleja todo un momento de un Uruguay poderoso, de un Uruguay con muchas posibilidades, y el tranvía fue parte de esa experiencia y de ese ciclo. O sea, hubo un tranvía de una época de oro y después un tranvía de la decadencia también, ¿no? ¿De la decadencia que fue en qué etapa, en qué año? Y más o menos en el año 1928 empiezan ya problemas más serios, en los años 30 empieza la competencia con el ómnibus, después en los años 40 el servicio se nacionaliza, pasa a manos del Estado, concretamente del municipio, y ahí arranca una larga decadencia que termina en el año 1956. Perfecto. Y ahí vemos también que, además de en la exposición, vemos documentado en imágenes de video, que yo no sé si lo van a alcanzar a ver, si se llega a ver bien. Me dice Darwin que sí, se llega a ver bien las imágenes que pueden venir a percibir de un poco lo que era la ciudad en esa época y el funcionamiento del tranvía. ¿Qué más pueden ver en esta exposición, en esta muestra? Bueno, en esta exposición hay de todo un poco. Hay boletos de tranvías de todas las épocas, hay, por ejemplo, botones de los uniformes de los empleados tranviarios, hay recibos, facturas, los balances de las compañías, hay reglamentos de tranvías, hay guías de recorridos, hay la corneta que usaba el conductor cuando el tranvía de caballos. O sea, hay creo que una gama bastante importante. Ahí estamos viendo algunos de los elementos que estabas comentando, digo, botones, documentos, impresionante. Pues además hay elementos que tienen capaz que más de 100 años, ¿no? Sí, 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 sobre todo los del tranvía de caballos, son elementos muy antiguos, son los más difíciles de conseguir. Y la exposición también intentó
tener un sentido estético en su globalidad. O sea, a veces las exposiciones de temáticas históricas son un poquito frías y esta tiene, creo yo, un sentido como escenográfico y tiene un sentido estético fuerte y además dialogan los textos con las imágenes. Vemos ahí también algunas poesías. Mientras vamos, yo me gustaría llegar hacia abajo para mostrar algunos de los elementos que hay que están muy interesantes, pero mientras en esta parte que estaban viendo recién son poesías de algunos autores. Son textos en prosa y verso de autores uruguayos. Allí se abre con Mario Benedetti, nada menos, quien realiza una poesía por los años 80, donde evoca su infancia. El tranvía está muy vinculado a la infancia, la evocación del tranvía está muy vinculada a la infancia. Está Felisberto Hernández, que es un autor entrañable, ¿no? En fin, hay muchos autores que van arrojando su punto de vista, sus vivencias sobre el tranvía. Acá que vemos como una especie de juguete, ¿no? Sí, esto es un juguete, pero es un juguete para grandes y chicos. Es un juguete hecho en los años 70, que hizo un fabricante uruguayo. Eran, se puede decir, semi-artesanales, no se hicieron demasiadas unidades. Hay ahí un folleto que indica cómo se armaba y dice en el mismo folleto que esto es una evocación del tranvía. En ese tranvía de juguetes se nota que dice Sociedad Comercial de Montevideo, que era la compañía más grande de tranvías que hubo. Y este juguete en los años 70 buscó recrear, eso es con un tono nostálgico, el pasado tranviario montevideano. Después también hay un documental en la exposición, un documental de 55 minutos que realizó Regina Castro Cataldi. En ese documental también, por ejemplo, uno de los entrevistados cuenta que para el Día de Reyes te podrían regalar un disfraz de guarda. Entonces los niños se quedaban felices, se vestían de guarda, porque también ser guarda y tener uniforme prestigiaba, ¿no? O sea, nosotros capaz que hoy no lo tenemos muy en cuenta, pero el conductor de tranvía, los empleados tranviarios, pertenecer a una empresa grande, formar parte de ella, ir con el uniforme, era algo que daba... de estatus. Sí, daba distinción. Y también hasta cierta, eran como ganadores, ¿no? Siempre está esa cosa, tanto en los viejos conductores del tranvía de caballos, que eran de origen un poco gaucho, como en los tranviarios del siglo XX, que muchas veces eran descendientes de españoles o de italianos, o ellos mismos españoles e italianos, hay cierto coqueteo, ¿no? Ciertas cosas como que eran garbosos, eran cancheros, ¿no? Eran cancheros. Carlos, muchísimas gracias por haberte tomado unos minutitos para conversar con nosotros. Recordamos, y está hecha la invitación para la gente, para que pueda venir de 11 a 17 horas acá en ANIP, que es en Sarandí y Misiones, básicamente, ¿verdad? ¿Hasta cuándo va a estar, se sabe? Va a estar hasta el Día del Patrimonio, la idea es que siga un poco más, pero también va a depender un poco de cómo vayamos convocando. La idea es que sí. Excelente, bueno, y felicitaciones por todo esto, que obviamente muchas de las cosas que comentabas están plasmadas en las imágenes que estamos viendo, con el texto que estamos viendo, así que es como un viaje al pasado de alguna forma y un viaje a la evolución de cómo estamos ahora, ¿no? Claro, es un viaje al pasado con un pie en el presente, porque el tranvía fue un transporte público eléctrico y desde 2021 se está volviendo al transporte público eléctrico. Entonces, en ese sentido, no es solamente evocativo, sino que también es una reflexión sobre la electricidad sustituyendo a los combustibles fósiles. Muchísimas gracias, Carlos. Nuevamente un placer haber conversado contigo. Chicos, nosotros volvemos con ustedes y esperemos que les haya sido de mucho interés.